Bienvenidos al programa Una Voz del Cielo. Y te preguntarás, ¿por qué una voz del cielo? Justamente porque acá enfrente mío tengo la Biblia, la palabra de Dios, y ella es la que nos habla. Cada vez que abrimos la Biblia nos habla la palabra de Dios. Por eso hoy vamos a continuar escuchando la voz de Dios. Quisiera llevarte a un capítulo de este libro hermoso, que es el libro de Génesis, en el capítulo 7, y que leamos juntos versículos 17 al 18. Génesis, capítulo 7, versículos 17 al 18. Leemos así. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Hasta ahí leemos también el 18. Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Hoy quiero hablarte del arca de la salvación. Y quisiera preguntarte si ya has entrado al arca. Y si no lo has hecho, hoy vas a saber cuál es la importancia y la urgencia de que estés seguro de haber entrado al arca de la salvación. Dios envió un juicio sobre la tierra, y es el juicio del gran diluvio universal, el que todos hemos escuchado, el que quedó en el pasado. Fue el primer juicio enviado por Dios sobre toda la raza humana. Y el segundo juicio que Dios envió es el juicio de las lenguas. Como verás, nosotros hablamos un idioma, pero en otros países hablan idiomas distintos a los nuestros. ¿Y por qué pasa eso? Esa diferencia de idiomas hace que nosotros tengamos que estar aislados del resto del mundo, porque ellos no hablan el idioma nuestro. Y si tal vez se nos ocurriera, como suele pasar, de que estudiásemos un idioma, aún así tendríamos impedimentos. ¿Cuáles serían esos impedimentos? Los modismos, los dialectos, las distintas culturas, y eso haría que a pesar de que nosotros pudiésemos estudiar un idioma extranjero, nos hallaríamos de una forma distinta al resto de las personas que han nacido con ese idioma. ¿Y por qué pasó eso? Fue un juicio de Dios. Así que el primer juicio universal fue el juicio de las aguas. El segundo juicio universal fue el juicio de las lenguas, lo que hizo que toda la raza humana se repartiera en todo el mundo. Pero eso ya pasó. No hay por qué preocuparse. Pero sí hay que preocuparse por un tercer juicio mundial que está por venir. Y para ello quisiera contártelo, según la Biblia, en un libro que se llama El Segundo o la Segunda Epístola de Pedro, en el capítulo 3, y te voy a leer versículo 7. Dice así: este juicio todavía no ha llegado, está por llegar, por eso que tenemos que tener cuidado. ¿Cómo nos vamos a preparar para enfrentar este juicio? Dice 2 Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es un juicio de fuego. Sí, bien escuchaste, la tierra va a ser quemada. Dice en el versículo 10, pero el día del Señor es un día de juicio. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual
los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y dice el versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, día de juicio, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces debemos pensar que los dos juicios universales que acontecieron en la raza humana fueron primero el diluvio, luego vino el juicio sobre las lenguas, pero hay un tercer juicio. Y ese es el que a mí me preocupa, y es el que a vos te tiene que preocupar, porque todavía no ha acontecido. Y es más fuerte que el juicio de las aguas, donde toda la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y leímos allí una palabra terrible que dice que se fundirán. Por eso debemos pensar cuáles fueron las causas del primer juicio, cuáles fueron las causas que llevó a Dios a hacer semejante destrucción masiva de toda la raza humana. Y eso es lo que nosotros tenemos que indagar para prepararnos para el juicio del fuego que viene. El juicio en el cual, si vos no estás preparado, si yo no estoy preparado, seremos quemados y nos fundiremos con la tierra. Ahora, ¿cuáles fueron las causas que ocasionaron este juicio? Y la Biblia lo enseña. Dice Génesis capítulo 6, antes del diluvio universal, antes de que aconteciera, nos da las razones por las cuales aconteció este gran juicio mundial. Dice Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7. Estate atento a lo que voy a decir, porque es una voz de Dios. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y también podemos leer versículos 11 al 12. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es primero importante ver que Dios tiene sus ojos puestos en la tierra y que Dios sabe todas las cosas que pasan en su tierra. Sabe lo que pasa conmigo, sabe lo que pasa con vos, sabe todo. Y lo que más me llama la atención es lo que pasa por el corazón de Dios. Hay un dolor en el corazón de Dios. Dice que a Dios le dolió en su corazón ver la tierra de la forma en que se había corrompido. Y Él cuando miró la tierra, Él miró violencia, observó maldad en el corazón del hombre. Él observó toda clase de rebelión. Y si hoy nosotros pensamos, ¿cómo está la tierra hoy? ¿Cómo te parece que Dios está viendo con esos ojos la tierra en la cual vos y yo estamos habitando? Y seguramente le dolería en su corazón. Porque acá lo que tendríamos que agregar muchas otras cosas y muchos males, aún mayores de los cuales se está hablando en este juicio del diluvio universal. Por ejemplo, el asesinato de los niños en el vientre.
¿A vos te parece que a Dios no le duele en su corazón ver cómo se está llevando a cabo estas cosas? De ver cómo se ha corrompido la unión matrimonial, cómo se han desviado todas las actitudes morales de las personas. ¿A vos te parece que a Dios no le duele en el corazón? Bueno, esa fue la causa por la cual Dios estableció el primer juicio mundial. Y fue terrible ese juicio, porque dice Génesis capítulo 7, versículos 21 y 22, dos versículos desgarradores. Dice Génesis 7, 21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Y dice, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y mira lo que dice, y todo hombre. Tremendo lo que pasó, dice el versículo 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, dice, todo lo que había en la tierra murió. Tremendo juicio, fue el juicio de las aguas. Y si yo terminara este mensaje acá, concluyera acá, sería tremendamente desgarrador ver cómo vos y yo pasaríamos la noche, cómo descansaríamos en nuestro lecho, pensando que un juicio se viene sobre la tierra y que si el primer juicio Dios lo hizo, este juicio del cual también está determinado, hay un tiempo, hay un día, hay una hora en el cual ese juicio se va a llevar a cabo. Y es por la misma razón en la cual el mundo de hoy se encuentra viviendo, por la misma causa que cuando Dios envió su diluvio. Pero a mí me gusta que pensemos en el arca, porque leímos al principio que mientras el juicio estaba cayendo sobre la tierra, había un arca, un gran barco, que estaba allí flotando sobre las aguas. Y dentro de ese barco había vida. Dice Génesis en el capítulo 6, habla de una persona, una familia, que pensaba distinto que el resto de toda la raza humana. Tenían otro pensamiento hacia Dios. Ellos no se rebelaron contra Dios, buscaron a Dios, amaban a Dios y hacían las cosas que a Dios le agrada. Y trataban de evitar todo pecado, porque a Dios le duele en el corazón cuando vos y yo cometemos pecados, le desobedecemos y deshonramos su palabra. Pero hay una familia que estaba allí destinada a ser salvada. Por eso leemos Génesis capítulo 6, versículo 8. Hay una palabra extraordinaria. Cuando viene hablando de la causa por la cual envía el diluvio, dice el versículo 8 de Génesis 6. Pero, esa palabra es extraordinaria colocada allí. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Allí encontramos un hombre que pensaba distinto. Qué bueno sería que vos pensaras distinto. Qué bueno sería que vos, a pesar de la raza humana, de cómo está viviendo, cómo está enfrentando a Dios, vos tengas una postura distinta y pienses distinto. Dice Génesis capítulo 7, versículo 23, dice así. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Dice, los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra. ¿Qué culpa tuvieron estos seres, estos animales que Dios había creado para que el hombre tuviese un confort, que tuviese una compañía, que tuviese algo para alegrar su vida? ¿Qué culpa tenían ellos de que nosotros íbamos a pecar de la manera que pecamos y Dios tuvo que mandar este diluvio? Pero dice, sigamos leyendo. Dice el versículo 23, la segunda parte, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Los únicos que se salvaron fueron los que estaban en el arca. Ahora debemos pensar que Dios le dijo a Noé que construyera esa arca, porque Dios se lo dijo. Dios preparó a Noé, le dijo que construyera el arca
para que él se pudiese salvar. Por eso vos y yo necesitamos tener un arca para salvarnos del fuego que se va a venir. Y dice en Génesis capítulo 6, versículo 14, Dios habla con este hombre, con Noé, y le dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Él le dijo a Noé que hiciera un arca. Le dijo que hiciera un arca de manera tal de que no fuese enjuiciada, que no fuese traspasada por el juicio, que era el juicio de las aguas. Por eso le dice que la calafatearás por dentro y por fuera. Era una doble protección. Y entonces allí esas personas en el arca se salvarían. Pero no bastaba con hacer el arca, porque cuando Noé terminó el arca estaba hermosa, perfecta, protegida por todos lados, pero tenía que acontecer algo más, porque si no, Noé también iba a perecer bajo las aguas. Tenía que meterse dentro del arca, y por más que hubiera hecho un arca hermosa, si él no se metía dentro del arca, el juicio lo iba a alcanzar a Noé, a su esposa, a sus hijos y a sus esposas. Por lo tanto dice, hazte un arca. Y dice capítulo 7, versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra, ¿ves? Entra. El arca allí puesta no sirve si no entras. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y hoy es la misma voz de Dios del cielo te dice, entra en el arca. Y si vos no entrás en el arca, te va a alcanzar el juicio que está preparado, y es el juicio de fuego. Por lo tanto, necesitas entrar en el arca. Ahora, Dios llama a todas las personas del mundo a entrar en el arca. Pero Dios tiene un tiempo. Cuando Dios dijo que iba a mandar el diluvio, se tomó un tiempo. Y después vino el diluvio. Cuando envió el juicio de las lenguas también, Dios se tomó un tiempo y envió el juicio. Y así va a pasar con el juicio del fuego. Se va a tomar un tiempo, pero no sabemos cuándo termina ese tiempo, cuándo es el límite. ¿Y qué va a pasar cuando llegue el límite en nuestro mundo, en mi mundo y en tu mundo? La puerta se va a cerrar. Porque ¿sabes una cosa? Noé no cerró la puerta del arca, la cerró Dios. Dios le dijo qué dimensiones tenía que tener esa puerta y que tenía que entrar por esa puerta al arca. Y cuando él entrara con su familia, Dios mismo cerraría la puerta. Por eso dice el versículo 15 y 16 de Génesis 7. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Quiere decir que hay un arca de la salvación. Pero también quiere decir que hay que entrar al arca de la salvación. Pero también quiere decir que hay que entrar por la puerta del arca. Y que también te tengo que decir que hay un tiempo en el cual esa puerta se va a cerrar. Hoy te puedo decir, la puerta está abierta, pero esa puerta de entrada al arca se va a cerrar. Y hay un juicio que es más fuerte que el juicio del fuego sobre este mundo. Y es el juicio del fuego en el infierno, en el cual todas las almas que mueren van a parar si no han entrado en el arca. Y ese es el peor juicio, más fuerte que el juicio del fuego que está por venir en este mundo. Así que hay que evitar entrar en esos juicios. Para ello tenemos que proveernos un medio de salvación. Y hoy te puedo decir que el medio de salvación es el arca. Ahora, podemos pensar que no todos entraron en el arca. Y a mí me duele ver cómo los animales de 2 en 2 entraban en el arca. Y el resto del mundo, ignorando a Dios, ignorando el juicio de Dios, porque lo sabían, porque Noé tuvo tiempo para avisarles, ignorando el juicio de Dios, siguieron haciendo la suya. Pero después vendría el juicio. ¿Y ellos por qué no entraron en el arca?
no es porque Dios les cerró la puerta. No entraron porque no quisieron, porque no creyeron en el juicio, porque no se arrepintieron y porque no buscaron a Dios. Ahora, el arca soportó el juicio de Dios. ¿Y sabés qué? El arca que vos y yo tenemos que entrar está lista, está preparada. Por eso Dios te dice hoy, la voz del cielo te dice, debes entrar en el arca. ¿Y cuál es el arca en la cual nosotros necesitamos entrar? Dice la primera epístola de Pedro, hoy leímos la segunda, pero ahora vamos a leer la primera epístola de Pedro en el capítulo 3, primera de Pedro 3, versículos 18 al 20. Leemos así. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Aquí el problema, Cristo padeció por los pecados. El problema de la raza humana es el pecado que no ha sido perdonado. Pero aquí encontramos el arca, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Ve? Él te lleva a Dios. El arca, que es Cristo, te lleva a Dios. Dice, siendo a la verdad muerto en la carne, allí es donde Él preparó el arca, en la cruz del Calvario, cuando Él murió pagando el precio de mi pecado y de tu pecado, dice, muerto en la carne por causa de nuestro pecado, pero vivificado en espíritu, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Cuándo fue Cristo a predicar a los espíritus encarcelados? Acá dice, seguimos leyendo y te da la respuesta, dice, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Es decir, que Dios preparó un arca. ¿Cuánto hace que Dios preparó esa arca? Hace más de 2000 años, cuando Cristo murió allí en la cruz, allí comenzó el llamado a entrar en el arca de la salvación, que es Jesucristo. Y yo te preguntaba, ¿por qué no entraron en el arca aquellas personas en el primer juicio? Y bueno, era porque desobedecieron a Dios, era porque seguían pecando, indiferentes de lo que pasaba, indiferentes desde que Dios les había mandado un juicio. ¿Sabes cuánto estuvo Noé preparando el arca? 120 años. Durante 120 años, ¿qué hacía la gente mientras Noé preparaba el arca? Se reía a carcajada de Noé, se burlaba de Noé. Y hoy pasa lo mismo. Hay gente como yo, por ejemplo, que te estamos llamando a entrar en el arca y vos te reís. Y a vos, vos seguís indiferente. Entonces, el mismo caso, hubo 120 años en el cual Jesucristo predicó a través del arca, a través de la construcción del arca, que se venía un juicio. Y ahora, desde que Cristo murió en la cruz, han pasado más de 2000 años. Y desde ese entonces, Dios está llamando al arrepentimiento a las personas para que entren en el arca, para que entren en Cristo. Ahora, te dije que la entrada al arca de la salvación se hacía a través de una puerta, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo decía, Mateo 7, 13 y 14, entrad por la puerta estrecha. Claro, el arca tenía una puerta estrecha, no se podía entrar por cualquier lado, ni tampoco era una gran puerta, era una puerta estrecha. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y luego dice, y muchos son los que entran por ella, es decir, muchos, como en el caso del diluvio universal, casi toda la raza humana murió, menos 8 personas. Dice, y muchos son los que entran por ella, por la puerta de la perdición. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Puede haber muchas religiones, puede haber muchas obras de caridad, puede haber muchas obras de bienes,
Pero si no entras por la puerta de la salvación, de nada te sirve esas puertas anchas que el hombre ha inventado para querer entrar en el arca de la salvación. Para entrar por el arca de la salvación, que es Jesucristo, hay una sola puerta. ¿Y quién es esa puerta? Dice Juan capítulo 10, versículo 9. Juan 10:9 dice, Jesucristo hablándoles a las personas que tenía enfrente cuando estuvo en la tierra, les decía, yo soy la puerta. Dice, el que por mí entrare será salvo. Ahí está el arca de la salvación. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Así que el juicio es inminente, porque Dios lo dice, porque Dios estableció un día para enviar el juicio sobre la tierra. Y una vez que se termine la vida en la tierra, viene el peor juicio de la raza humana, que es el lago de fuego. Y de ese, las personas que no entraron por el arca no se van a salvar. Por lo tanto, dice que el arca flotaba sobre todos los montes, y allí estaba Noé con su familia, porque el arca soportó el juicio de Dios. Y cuando arca, Jesucristo soportó el juicio de Dios, fue cuando Él murió en la cruz por mí y por ti. Por lo tanto, de estos 3 juicios universales, 2 ya se cumplieron. Falta el tercero, el día del Señor. No sabemos cuándo va a ser, puede ser en cualquier momento, pero que va a venir, como los 2 juicios universales que vinieron. Por lo tanto, te animo y te exhorto, deseo realmente que vayas al arca de la salvación y que entres por esa puerta estrecha, porque Dios mismo va a cerrar la puerta de la salvación. La puerta es Cristo, el arca es Cristo. Así que necesitas ir a Cristo, pedirle perdón por todos tus pecados, reconocer que Él murió en la cruz por ti, aceptarlo en tu corazón y de esa manera Cristo va a ser tu Salvador, el arca de tu salvación. Ahora me podés decir, bueno, voy a esperar un tiempo porque soy joven o porque estoy ocupado en otras cosas, como estuvieron también ocupados y exhortos en otras cosas en el día del diluvio, allí cuando Noé preparaba el arca. Muchos se mantenían indiferentes con cosas para hacer, como igual que hoy. Entonces podrías decir, bueno, esperaré hasta mañana y mañana voy a tratar de entrar en el arca. Pero te puedo decir, ¿qué pasa si mañana no despiertas en este mundo? Y ya has pasado de este mundo al otro mundo, allí donde Dios te espera. Dice, la Biblia dice en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por lo tanto, si tú mueres antes de que venga el juicio del fuego sobre esta tierra, te espera el juicio que te llevará al lago de fuego, donde arderás durante toda la eternidad. Pero hoy Dios te dice, necesitas entrar en el arca. Has entrado en el arca y si no lo hiciste, ¿por qué no lo haces ahora? Porque mañana tal vez sea tarde. Dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, dice así Dios, esta es la voz del cielo, dice así, porque dice la voz del cielo, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y ahora aclara, he aquí ahora el tiempo aceptable. Vuelve a decir, he aquí ahora el día de salvación. Es la hora de entrar en el arca de la salvación. Es la hora de ir a Cristo y dejar de dar vueltas alrededor del arca y no entrar por ella. Porque así estuvo el mundo cuando Dios envió el diluvio. Ninguno quiso entrar, solamente los animales y 8 personas. Ahora, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a seguir a este mundo hacia la condenación eterna o vas a entrar por la puerta del arca pidiéndole a Jesucristo que perdone tus pecados, que reconoces que Él murió en la cruz por ti, aceptándolo en tu corazón y recibiendo de esa manera la salvación y la vida eterna? ¿Qué vas a hacer?
Yo voy a hacer una oración, porque a lo mejor a vos te es útil, porque a lo mejor no sabés cómo entrar en el arca. Voy a hacer una oración y podés apropiarte de esa oración con tus palabras y con la intención de tu corazón puesta allí en Cristo como tu Salvador. Yo voy a orar por ti, va a ser una oración cortita, pero puede ser la que te haga entrar en el arca de la salvación. Vamos a orar. Si no has recibido a Cristo, dile así: Señor Jesucristo, he entendido hoy que por causa de la maldad del hombre y por causa de que mis pecados te han dolido en tu corazón, tú enviaste 2 juicios mundiales y vas a enviar otro, y nos espera una condenación eterna. Pero quiero entrar hoy, ahora, en este momento, en el arca de la salvación. Recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y te pido que me limpies mi corazón con tu sangre, Jesucristo, y sálvame, hazme un hijo de Dios. En tu nombre, Jesús. Amén. Esta no es una oración mágica, sino que es la oración que habla de un corazón que se ha arrepentido y que ha entrado por el arca. Que tu orgullo no impida que tú puedas entrar hoy en el arca. Hazlo ya y escucha esta voz del cielo. Que Dios te bendiga.